La Corporación Administrativa del Poder Judicial borra expedientes porque en los tribunales cualquiera se mete, cualquiera mete un escrito, etcétera, y entonces la custodia digital en el Poder Judicial no existe. ¿Qué tan expuestos estamos en Chile a asaltos y atentados tecnológicos, a hackeo, a sabotaje electrónico? ¿Qué tan protegidos están los datos del Estado, los secretos militares, los datos del Servicio de Impuestos Internos, de la Fiscalía, de los tribunales de justicia? ¿Cómo es posible que se escape un sicario? Para hablar de todas estas cosas tenemos aquí a don Santiago Escobar. Él es abogado, pero sobre todo él es experto en temas de seguridad y defensa, particularmente en temas de ciberseguridad. Ha asesorado de hace muchísimo tiempo al Estado de Chile, a muchos otros países, ha trabajado con muchos organismos internacionales y hace poco tiempo en un medio que además él dirige, que se llama El Desenfoque, publicó un artículo que fue muy perturbador porque se refería particularmente al sabotaje que tuvo la causa que perjudicó al presidente de la República, al presidente Boric. El artículo se llama El sabotaje electrónico en Chile, en este caso es de un expediente judicial, es penalmente gratis. Partamos por eso, partamos hablando del caso que afectó al presidente Boric, donde se adulteraron las pruebas, se adulteraron sin ninguna consecuencia, y parece de forma muy fácil, por una funcionaria de otro tribunal que se metió al expediente y cambió los datos de la causa y después los utilizó políticamente en una campaña. Partamos hablando de qué pasó en ese caso, porque ha pasado colado en la prensa, no ha sido muy difundido, y es, si le pasa al presidente de la República y no tiene ninguna consecuencia, ¿qué nos puede estar pasando a nosotros? ¿Y qué puede estar pasando en un montón de otras áreas? O sea, lo del sicario, o los carnets de identidad, los pasaportes, o sea, estamos en alto riesgo. Don Santiago, Chago, cuéntanos por favor, ¿qué pasó con el presidente Boric? Hace poco, unos cuantos meses atrás, a raíz de lo cual yo escribí el artículo, terminó ese gran escándalo, ni siquiera comparecieron los fiscales y la parte defensora, terminó con un procedimiento abreviado. ¿Qué significa, no es cierto?, que ella reconoció un poquito de falta en esto y le dieron 60 días y la cosa pasó piola y se acabó el problema. Pero resulta que la víctima era ya el presidente de la República. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Que la señorita entró, este es lo que denunció el Poder Judicial, entró con su clave y penetró todos los sistemas y los firewalls, o sea, los cortes, las protecciones que tiene, llegó a un almacenamiento digital del caso de Boric y lo intervino, introdujo documentos falsos, ¿no es cierto? Y esto explotó en ese momento. La Fiscalía lo cerró al final porque no fue capaz de demostrar una cosa fundamental, demostrar. La defensa pidió que se repitiera el mismo ejercicio que se imputaba como delito a la niña, que se reconstituyera la escena, por decirlo de alguna manera, en el juzgado de garantía aquí cuando se formalizara la causa. ¿Y qué es lo que pedía? Que se trajera el mismo computador, que era del Poder Judicial y que se lo habían pasado para trabajo remoto a la niña, que con las mismas claves entraran, ¿no es cierto?, no la niña, sino un experto, que reprodujera el camino digital al que había llegado y repitiera la escena. Imposible. No se podía hacer. ¿No se podía hacer o nadie fue capaz de hacer lo que no eran capaces de hacerlo porque todos los peritos que habían intervenido en el caso eran funcionarios responsables, encargados de que no ocurrieran estas cosas. Y entonces lo que pidió la defensa fue decir, mire, traigamos a alguien de afuera, pero que no intervenga la KPJ. Usted sabe qué es lo que es la KPJ. La KPJ es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la misma que compra autos Lexus, en fin, que se lleva para los ministros, etcétera, que toda la gente conoce por los autos Lexus. Pero ellos son los encargados de custodiar, de la cadena de custodia digital del expediente, por decirlo de alguna manera. O sea, de que nadie se puede entrar ni adulterar expedientes. Que nadie puede entrar, adulterar, en fin, porque en este caso es ni más ni menos que el presidente. Bueno, fue una casualidad, pero podría ser cualquier otra persona. Hay otro juicio donde se dice que se ha intervenido. Pero es que antes de entrar en esto, porque esto me parece una alucinación. Pero es alucinante. Disculpa, termino la historia. Terminó, ya les digo,
Ni siquiera estaban en el tribunal. Yo me di la lata de ir ahí a escuchar, en fin, qué sé yo, todas las cosas que pasaban. Estuve en la audiencia. De repente la audiencia se transformó en una audiencia remota. Estaba solamente el abogado, lo veíamos en una pantalla, y estaba el fiscal de alta complejidad también en una pantalla, y poniéndose de acuerdo sobre un delito, una jueza que no entendía nada qué es lo que le estaban proponiendo. Y terminó en un procedimiento abreviado, ya les digo, con 61 días remitidos, sin costa, sin pago de plata, sin multa, sin nada, e incluso sin anotación. Seguramente la niña perdió el trabajo, ya no quiso hablar conmigo, yo la llamé, en fin, qué sé yo, pero no, y el abogado le dijo, no, ninguna cosa más, en fin, qué sé yo, ningún escándalo más. Pero eso terminó, entonces era delito de sabotaje informático, esa era la acusación que nadie pudo demostrar, porque la cadena de custodia digital no existe. ¿Por qué no existe? Porque no es verdad que hay sistemas íntegros en el Poder Judicial. Esto es lo que yo he venido sosteniendo a propósito de otros casos. Mucho. O sea, no tenemos un sistema seguro, ¿no es cierto? Porque la KPJ, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, borra expedientes porque en los tribunales cualquiera se mete, cualquiera mete un escrito, etc. Y entonces la custodia digital en el Poder Judicial no existe. No, eso me parece impresionante, me parece literalmente la cueca en pelota, porque vamos por varias partes. Primero, una funcionaria cualquiera se pudo meter a un expediente, significa que se puede meter a cualquiera o a muchos expedientes y adulterarlo. ¡Wow! ¡Wow! Segunda cosa, el Ministerio Público se demora 3 años y medio en una investigación que pudo haber resuelto, a mi modo de ver, en un mes. Tercero, cuando se le pide a los técnicos que hagan la reconstitución de escena, es decir, que se metan y hagan el mismo hackeo, por llamarlo de alguna manera, nadie es capaz de hacerlo, dicen, teóricamente, y la KPJ, que es la que tiene que garantizar que nadie puede hacer esto, un poquito se hacen los lesos y dicen, no, si esto es imposible hacer. Nadie se puede meter aquí en el sistema, porque si lo hacen, es como para que los echen a todos en fila india, porque tienen un sistema altamente vulnerable. Entonces, se produce una complicidad, que es un poquito parecido a lo que está pasando ahora con el sicario, donde todos le echan la culpa al otro y todos hacen defensas corporativas, y todos dicen, no, mira, no podemos hacer la reconstitución de escena porque significaría que el sistema es vulnerable, o porque no tenemos los técnicos capaces de hacer lo que una funcionaria común y corriente es capaz de hacer. Esa es la realidad, y como no pueden probar, porque no quieren entrar y mostrar las vulnerabilidades del sistema, el caso queda prácticamente con un arreglito chiquitito. Gratis porque la Fiscalía no quiso hacer la acusación, probablemente porque iba a perder por falta de pruebas. Pero eso significa, esa es la realidad de nuestro sistema judicial. Esa es la realidad de nuestro sistema judicial, pero hablando de ciberseguridad, donde a los ciudadanos, por ejemplo, les interesan sus cosas, ¿no es cierto? Su tarjeta de crédito, su cuenta en el banco, en fin. La verdad es que tampoco es que haya mucha claridad y transparencia para responder sobre esos temas, porque hoy día la ciberseguridad, que es una palabra sacrosanta, es como nombrar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, decir ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad es un sentido común. Las cosas deben ser íntegras. Tu cuenta corriente, tu tarjeta de crédito, la que pagaste en tu cuenta RUT, ¿no es cierto?, es tuyo. Esas son las cuentas que uno te puede cobrar aparte. Y si te cobra el banco te cobra un seguro sobre esto, no puedes después venir a decir, cuando tú le haces la denuncia de que no reconoce unos pagos que te hicieron, el banco no te puede decir, no, mire, usted me tiene que probar que usted no autorizó esta cosa, ¿no? Está lleno los juzgados de policía local de casos pequeños, porque los delitos de ciberseguridad no son esas grandes cosas solamente, que sí existen, esas interrupciones de sistemas, ¿no es cierto?, o la vulnerabilidad del Poder Judicial en casos enormes, por ejemplo, quiebras, etcétera, sino también la cosa cotidiana que le interesa al ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? Mira, déjame, antes de seguir, porque quiero profundizar en el tema del Poder Judicial, pero quiero mostrarte una noticia que estaba leyendo ahora en la radio Bio Bio, sobre el hackeo de datos o de la industria farmacéutica.
O sea, esto es un tema que afecta a públicos y privados. O sea, claramente estamos viviendo en laureles pensando que nada sucede, pero esto puede ser sumamente complicado. Imagínate tú que supieran los datos de los remedios que nosotros compramos y se hiciera un DICOM laboral. Si tú tienes dos personas en igualdad de condiciones, una que compró 35 píldoras del día después el último año, o remedios para la depresión, o remedios para tratar el alcoholismo, cosas por el estilo. O sea, tú te das cuenta la desventaja en la que podría quedar una persona porque está en un tratamiento médico, tiene alguna enfermedad estigmatizante, lo que sea, si esa información circula, y eso está pasando hoy día, y son bolsones de información que están hackeados, que esto fue, parece que el robo, según la noticia, habría sido desde el Reino Unido. O sea, cualquier persona puede entrar y quedarse con pedazos de información. Yo pensaba, por ejemplo, si entran al servicio electoral y se quedan con el padrón de votos, no lo van a hacer porque es muy escandaloso, pero ¿cuántas de estas cosas pueden estar pasando? Pasó con el ejército. ¿Cuánto puede pasar con los bancos, por ejemplo? Y nosotros no estemos enterados de esto. ¿Tú crees que eso puede pasar? Bueno, yo creo que en esta materia todo puede pasar. Muchas cosas más graves incluso pueden pasar, pero lo importante es no crear una alarma falsa. Es decir, existen medios para que esto no pase. Por eso se acaba de dictar una ley de ciberseguridad bastante a destiempo entre y desacompasada de lo que es el cibercrimen, por ejemplo. Son leyes de diferentes épocas, en fin, que son muy cortas en el tiempo. Estamos hablando, para que los radioescuchas, la gente que nos escucha en general, entienda de qué estamos hablando del año 2000 hacia acá. Eso exactamente, o sea, estamos hablando del futuro. Estamos en el futuro, ¿no es cierto? Y esto tiene una velocidad de recomposición, las plataformas, los servicios, etcétera, muy grande. De tal manera que lo que necesitamos es una manera de ver estos temas en bloque. Porque que le roben una chaucha a una persona no hace un bolsón, pero que se lo roben a 1.000.000 sí hace un bolsón, ¿no es cierto? Y entonces los volúmenes sí importan, y los volúmenes se componen de datos que están dispersos en toda la sociedad, que son volúmenes de información, por ejemplo, médica, o sea, los perfiles biomédicos, ¿no es cierto?, de la población. Son muy importantes. Uno de los ransomware se trata de la captura de datos, el secuestro de datos que hacen los ciberdelincuentes, ¿no es cierto?, a un hospital. En España pasó, ¿no es cierto?, y le capturan todas las cosas y le dice, páguenos en los próximos días, o sea, en las próximas horas, les cobramos tanto en Bitcoin, ni siquiera son cuentas en Bitcoin, ¿no es cierto?, páguenos tanto y les entregamos los datos. No hay todavía una estrategia acorde a cómo enfrentar el ransomware, porque alguna gente de seguridad dice, mire, no pague, porque si usted paga no tiene la seguridad de recuperar los datos. Por ejemplo, le dicen al Banco Chile, no pague. ¿Ah? Pero no sabe el Banco Chile si tiene todavía la seguridad de recuperar los datos si paga. Pero en segundo lugar, no sabe cuál es el efecto real de impacto que tiene en la población. En el caso de los datos, por ejemplo, esto de ISP o los datos farmacéuticos, es un volumen de datos que te permite diseñar un negocio si tú vendes esos datos a base de datos y sabes dónde tienen los enfermos, los críticos, en fin, qué sé yo, los que se dializan, etcétera, porque vas componiendo un perfil biológico de las personas. Pero en segundo lugar, cuando tú haces o cometes el delito en sí, captura esa información y paraliza el funcionamiento de los sistemas, porque eso es lo que hace el secuestro de datos, ¿ya? Lo que ocurre es que hay muertos, pues. Hay gente que está esperando que le cambien un corazón, o sea, que un corazón nuevo, un riñón, hay operaciones, en fin. O sea, hay impactos sociales. ¿Ah? Cuando te dicen se cayó el sistema, ¿ah? Cuando uno va a decir no hay sistema, o sea, lo que puede estar ocurriendo es una captura, un ransomware, una captura de datos como esta que denuncia y que pasa todos los días y que es muy común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que la ley de ciberseguridad, que nosotros tenemos una ley de ciberseguridad, no nos va a solucionar nada si no tenemos procedimientos intraorganismos, o sea, una cultura digital de las organizaciones que sea capaz de activar los procesos, de denunciarlos cuando ocurren. ¿Para qué? Primero, para solucionar el problema, la emergencia, y en segundo lugar, sacar lecciones, porque de cada ransomware hay una lección aprendida. Este sistema es más débil, este sistema. Por ejemplo, el sicario. El sicario dejó, tú lo dijiste, dejó en pelota al país desde el punto de vista de la cadena de custodia personal de los presos. O sea, el fiscal nacional le acaba de pedir a Gendarmería, le contestó el ministro Cordero, que es el de seguridad, a pesar de que Gendarmería depende del Ministerio de Justicia. Ahí ustedes tienen ya un triángulo medio complicado. Pero le acaba de pedir que le mande una lista de todos los presos extranjeros que tiene. O sea, no sabemos. El Ministerio Público tiene que pedirlo, tiene que mandar un oficio para que le manden la lista de los presos que tiene. Y entonces le contesta el ministro Cordero, le dice, no, mire, sabemos todos los que están, pero lo cierto y lo concreto es que con el sicario, el famoso sicario, este muchacho de 18 años, seguramente digital, tenía 3 identidades, sabía cómo comportarse frente a las cámaras, sabía que lo estaban grabando, tenía ayuda, no concurría, película de Jason Bourne o de este tipo, no concurría a los lugares donde habían cámaras que le iban a captar el perfil biométrico, y el tatuaje del brazo, que es lo que hizo, se puso un yeso. Sí, a mí me da risa que en Chile siempre ha existido ese dicho que dice, no sabe ni cómo se llama. Y aquí pasaba eso, que no sabíamos cómo se llamaba. Lo mismo puede estar pasando con mucha gente, y sin ánimo de apanicar, pero son cosas que están pasando y son cosas que son serias. Mira, tú tocaste varios temas. Yo creo que es interesante cuando tú hablas de secuestro. El secuestro de toda la vida era llevarse algo y quedárselo y tú lo devuelves, el secuestro de una persona. Pero cuando tú secuestras información digital, no hay ni una necesidad de devolverla y no quedarte con una copia. O sea, tú puedes copiar información, robar información, pero al mismo tiempo dejarla. Me acuerdo hace poco tiempo, un par de años atrás, captaron todos los nombres de una página de citas que se llamaba Ashley Madison, página de infidelidad. La vida es corta, ten una aventura. Esa era la promesa. Y por supuesto había cientos de personas que estaban metidas ahí, y una vez que les hackearon el sistema, la capacidad de chantaje, la capacidad de operaciones que se podía hacer con ella era muy brutal. Entonces, tenemos por un lado el tema de robar información y producir una falla sistémica, y por otro lado el de copiarla, simplemente copiarla y poder extorsionar. Y lo que hablábamos, fíjate, del presidente Boric, a mí me parece bastante preocupante, porque no es la única cosa que uno ha escuchado que pasa en el mundo de los tribunales o en el mundo de la fiscalía, y es sumamente delicado, es apropiarse de materiales probatorios, adulterar expedientes. Mira, tú mencionabas que habían varios casos más. Yo recuerdo uno porque me tocó participar, o me lo preguntaron cuando era presidente del Consejo para la Transparencia, el caso de una jueza suplente, famosa jueza suplente del 28 Juzgado Civil de Santiago, que tenía un chiringuito, una operación donde traían piezas de camiones, armaban camiones hechizos y los regularizaban con un procedimiento judicial. Pero aquí la cosa extraordinaria es que, no me acuerdo el número, pero más o menos las magnitudes son las que voy a decir. El 97%, 95, 90 y tantos por ciento de los casos de regularización de camiones donde ella, a través de un pariente, estaba involucrada, caían todas en el mismo tribunal. Todas en el mismo tribunal. Y esto es como tirarse al pajar y clavarse la aguja 200 veces seguidas. Es algo que matemáticamente no puede suceder, no debiera suceder, no tiene explicación para que esto haya sido de esta manera. ¿Qué pasó? Por supuesto, nada. La señora sigue sentada en el mismo tribunal en este momento, la secretaria. Tú vas al edificio ahí en el centro, te la topas, la puedes saludar. No sé si hubo alguna investigación interna, pero la sensación... A ver,
estamos tranquilos porque estas cosas no se saben, porque pasan piolas, pasan tantas cosas escandalosas todos los días que una noticia va superando a la otra. Pero el abogado común y corriente mete un escrito al Poder Judicial y piensa que hay un sistema de distribución que es transparente, que no es transparente, pero pensamos que las instituciones funcionan y que, mira, ¿dónde te cayó? Mira, donde el computador determinó. Y si una funcionaria, si un funcionario interno, si un muchacho hacker externo puede estar adulterando las cosas, la verdad es que se pueden llegar o se pueden lograr grandes situaciones de corrupción y manipulaciones de la justicia invisibles para casi toda la sociedad. Y eso sí me parece sumamente grave porque entiendo que el Poder Judicial no está gastando la cantidad de plata que debiera gastar en ciberseguridad. Hoy día estos son los delitos son sin sangres, los delitos son sin bombas, los delitos son sencillamente algo que si no hay denuncia, nadie se entera. Pero déjame decirte una pequeña cosita dentro de que la mano izquierda no le cuenta a la mano derecha lo que hace en el mismo cuerpo. En el caso específico del Poder Judicial y la ley de ciberseguridad, la ley de ciberseguridad trae en uno de sus artículos, no me recuerdo cuál es, trae la norma de que dependiendo de la ANSI es la Agencia Nacional de Ciberseguridad que se creó, que por cierto tiene ya una ley, tiene un protocolo, tiene presupuesto, tiene funcionarios, tiene todas las cosas, pero no tiene todavía estas cosas, por ejemplo, que hay organismos autónomos constitucionales. Entonces, las directivas de la ANSI no alcanzan al Poder Judicial, no alcanzan al Ministerio Público, no son obligatorias para las Fuerzas Armadas, la Contraloría, etc. Es decir, estamos hablando de la ciberseguridad nacional, pero estos organismos harán lo posible, dice, deberán atenerse a las directivas que le dan. ¿Ah? Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la jueza que citábamos recién, que es un escándalo? Es un escándalo, porque hay una vieja ley que dice que no se pueden importar camiones usados, transporte en medio de transporte de carga, usados a Chile. Pero ¿qué es lo que hacen? Tenemos un parque de 30 años, en fin, de 40 años de camiones que circulan, etcétera, y necesitan repuestos, etcétera, y sí se pueden importar repuestos usados. Entonces se monta un tallercito, se traen los repuestos usados, bloque de motor, en fin, qué sé yo, las diferentes componentes, se arman ilegalmente los camiones y luego se falsifica una factura, ¿ya? Y se va con esa factura al registro de vehículos, al registro civil. En el registro civil le dicen al caballero, mire, no, porque la factura es muy antigua, el modelo de camión no funciona, en fin, qué sé yo no le puedo inscribir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese caballero va con los mismos documentos al tribunal, ingresa una demanda para que un tribunal le ordene al registro civil inscribir ese camión. Esto es lo que pasó en ese juzgado en el 28. De 63 demandas, 62 fueron autorizadas. ¿Quién las autorizó? El socio, abogado, de la pareja abogada, de la secretaria del tribunal, que estaba supliendo a la jueza porque estaba con prenatal o postnatal, no me recuerdo. Cuando llegó la jueza, se reincorporó, se dio cuenta de este caso y lo denunció la Fiscalía Judicial. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía Judicial? Le hizo un sumario a la secretaria y explotó este escándalo con reportajes televisivos, etcétera, porque una vez que están inscritos los camiones, ¿no es cierto?, le preguntaron al director del registro civil, Morales creo que era el apellido, le preguntaron, le dijeron, oiga, pero ¿por qué lo inscribió si ya lo había negado una vez? Es que yo no me puedo negar a la orden de un juez. Un tribunal me ordena inscribir y yo lo inscribo. Pero usted le avisó a alguien que estos camiones eran contrabando de camiones, hechizos, en fin, qué sé yo. No. Y los camiones se perdieron en la noche de los tiempos, posiblemente
engrosando la caravana de camiones quemados en el sur, posiblemente en el tráfico de madera. No sabemos, porque después salen... O pueden estar en Bolivia, pueden estar en Bolivia, en Paraguay, o en el trasiego de droga en el país. No sabemos, porque la mano izquierda no le cuenta lo que hace la mano derecha. Pero además, cuando se legisla, al almirante Piu, ¿no es cierto?, que el senador que impulsó la ley de seguridad, se le ocurrió que los organismos constitucionales, estos autónomos constitucionales, no tienen que caer dentro de la regla general de ciberseguridad. Y ahí entonces estamos mal, porque uno de los problemas, ¿por qué estamos tan atrasados? ¿Por qué tenemos problemas con la visa Viber? ¿Por qué tenemos problemas con Estados Unidos? Que la licitación con los chinos sobre los documentos esenciales no se hizo de una manera clara, transparente, no hay información. Tú que fuiste presidente sabías que te la niegan, hay que irse de querella para obtener la información sobre cuántos pasos, por ejemplo, cuántos pasos autorizados por decreto tiene el año 2024 la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Sabían ustedes eso? No, ¿no es cierto? Nadie lo sabe, el país no tiene por qué saberlo. Entonces nosotros hablamos de narcotráfico, pero tenemos unos boquetes, lo que muy bien Francisco llama la puerta trasera abierta, porque los sistemas deben ser sincrónicos y de alguna manera funcionar articuladamente. Y para eso no necesitamos solamente una ley marco de ciberseguridad, sino que necesitamos una legislación sobre delito informático clara, que luego lo que se llama la ciberseguridad de borde, es decir, la de al interior, la que se maneja al interior de los organismos, esta ilustre casa seguramente tiene un sistema de borde, es decir, sus reporteros, sus programas están resguardados, tienen en fin. ¿Ya? Tienes una puerta con pestillo, un inventario y una contabilidad. Tiene un inventario y todas las cosas, no se te pierden la información. Pero si aquí se te pierden los presos, claro, debiera tenerlo, porque en algún momento los medios de comunicación van a ser críticos desde el punto de vista de la comunicación de todos estos sistemas. Van a ser, o sea, ya están siendo desde los años 60 auscultados por el organismo que maneja la información central de la ciudadanía. Yo que soy un viejo que le gusta el cine, hay una vieja película, vieja, no me acuerdo el director, pero que se llama Perspectiva, sobre uno que se dedica a reportear, son un par de reporteros de canal que van a reportear los hechos del 68, la revolución de Berkeley y todas estas cosas. Y las cintas que grababan se las llevaba primero el FBI, se las llevaba la Dirección Nacional de Inteligencia para analizarlas, en fin, qué sé yo. Eso está pasando desde siempre, pero hoy día va a pasar, sobre todo porque la comunicación está en la muñeca de la gente, aquí en la mano. En el teléfono. Todo en el teléfono, el manejo en la casa, en los niños, en el colegio, todo. Y eso es una fuente, y eso es multitudinario, es de millones. Entonces, por eso hay dos sistemas que tienen que marchar unidos, y para eso necesitamos política pública inteligente. Y lo que tenemos es política pública del siglo XIX. De la época de las fotocopias, de los timbres. Pero incluso déjame ir una cosa antes, porque una de las bases de la modernidad es pensar que existe en alguna dimensión una realidad objetiva y que tenemos que trabajar sobre esa realidad y sobre la base de la evidencia. Es decir, tenemos que saber cuánta plata tenemos, cuánta gente hay, cuánto se exporta, qué porcentaje de cobre tiene un buque de 15 toneladas que está llevándose a China un cargamento importante, pero si ni siquiera tenemos esa información, o sea, si ni siquiera podemos garantizar que trabajamos sobre antecedentes correctos, no trabajamos sobre evidencia, no podemos evaluar las políticas públicas, los programas de los ministerios, de los gobiernos, si los datos que tenemos no tenemos la seguridad de que sean ciertos. Si el jurel no es jurel, si es que las indemnizaciones que se les cobran a las eléctricas, descubrimos que por el lado nos las cobran y tiene que ser un reportaje periodístico y no una autoridad la que descubra eso y nos lo
comunique. Y además que ni siquiera hay tanto escándalo todos los días que termina igualmente pasando piola. Entonces, hay un problema en la generación de la información. La información que tenemos no es confiable. Luego tenemos un problema en la custodia de la información, que es lo que pasó en el caso de los expedientes judiciales o todos muchos otros casos que no podemos pasar. O sea, con esto que pasó no debería habernos sorprendido tanto que lo del sicario haya sucedido, si ya estaba sucediendo a diferentes niveles en muchas partes. Y en tercer lugar, tenemos la posibilidad, o sea, tenemos generación de información, custodia y además que nos puedan atacar de afuera y que desde fuera o desde dentro, un enemigo interno también podría ser un funcionario, el famoso funcionario de Servicio de Impuestos Internos que hacía los perdonazos o las devoluciones falsas, te altere los mecanismos y haga lo que quiera. O sea, es súper precaria la situación en la que estamos. Bueno, a ver, sí y no, porque tenemos elementos con los cuales podemos refugiarnos, pero yo diría que la cultura del uso digital es esencial y entonces los niños deben saber que viajan en un túnel al mundo digitalmente sin moverse de su casa. O sea, nadie, por ejemplo, se ha puesto a analizar o no hay una información sobre el VPN. Todos saben lo que es el VPN, ¿no es cierto? Que es la manera de anonimizar de alguna manera tu presencia en determinados sitios y es una forma de seguridad que hay. Entonces, de repente, yo compro una estructura de alguien que provee películas. Esto es muy común para el cine, ¿no es cierto? Hay un sitio español que no quiero nombrar porque si no me la van a cortar a mí. Entonces, y tú lo pagas, pero no puedes pagarlo como tiene una franquicia o una cosa que opera en un área restringida, Europa en este caso, la Unión Europea. No puedes hacerlo desde Chile y no puedes pagar de hecho. Entonces es un VPN. O sea, me anonimizo, me desligo del país y estoy en la nube, estoy en el sistema global. O finges que estás en otro país, porque claro, muchas de estas cadenas como Netflix tienen programaciones muy distintas según el área geográfica. Entonces, no puedo ver la película que quiero ver. Bueno, te metes al VPN, pones que estás radicado en Bruselas y accedes a la película que quieres ver. Claro. Eso significa una cultura y los que mejor entienden, yo soy un viejo casi octogenario, entonces, pero quienes entienden eso, Max, Vicente, lo van a entender perfectamente porque son nuevas generaciones, ¿no es cierto? Son casi... Vicente es digital completo, yo creo, ¿no? Entonces, esa captura es en la escuela. Esa captura es en el nacimiento de la preciudadanía. Ahí debe haber un foco fundamental de poder asimilar, ¿no es cierto?, chuparse la cultura digital que es tan importante para que los sistemas funcionen de una manera sana y con alerta temprana de parte de la formación cívica de los ciudadanos. Si los ciudadanos fueran más responsables, por ejemplo, en el uso de sus claves, sus cosas, del manejo, ¿no es cierto?, serían menos susceptibles a ser sujetos de secuestro, de ransomware y de estas cosas, de ese tipo de delitos. El Estado, a su vez, disculpa, con esto termino, pero el Estado, a su vez, debe ser lo suficientemente inteligente para entender que los acentos no son sobre los resultados de una intervención, de un incidente de ciberseguridad, sino que hay que ponerlos antes. Si ustedes leen la ley de ciberseguridad, se van a dar cuenta que los informes que les piden, están detallados los informes. Son increíbles, ¿no? Pero están tan detallados los informes que el aparato de informáticos del organismo hackeado se va a gastar un mes en llenar los informes, en entregar la información. Léanlos, por favor, léanlos, pero es que es una cosa increíble, les dan a las 4 horas hay que decir de qué se trata y tiene que llevar tales y tales cosas, en fin, qué sé yo, a las 8 horas, a las 15 horas hay que decir tal cosa, y habla de 72 horas y habla después de 15 días, prorrogable por otros 15 días, o sea, están
no en la cultura de la prevención, sino en la cultura de la oye, reacción. de la reacción. Claro, cuando lo más ¿Qué? importante es que no te roben las cosas, que no entren a la casa. Eso es lo primero. Después, una vez que entraron, bueno, habrá que tomar las medidas. Porque lo que se dice, lo que dicen los militares en la guerra, ¿no? Dicen, el enemigo es tan inteligente como nosotros y tiene la misma información que nosotros tenemos. Entonces, por eso se discute si es arte o ciencia de la guerra de los estados mayores. ¿Ah? El arte de la guerra es cómo tú organizas tus recursos, que sabes que también los tiene el adversario, el enemigo. Bueno, en este caso específico, el delincuente también es inteligente, es un delincuente siglo XXI, o sea, que es un cyborg mental, Claro, que claro. Y puede ser aprende, sabe dónde puede está la tener puerta. 15 años. Entonces, por eso se habla de ethical hacker para los sistemas globales, ¿ya? El ethical hacker es el que trabaja para los bancos, entonces hay un cabrón que le pega la cosa y lo contratan y le dicen, encuéntrame las perforaciones de todo este sistema. Encuéntramelas antes. Encuéntramelas Y te antes, pago por... y yo te pago porque me perfore. ¿Ah? Ahora, cuando uno ve... Leonardo DiCaprio, Atrápame si puedes en la... ¿Ah? Todos se acuerdan de la famosa película. O el gran Kim.com, que yo En- siempre exacto. le he tenido mucho respeto y que cualquier persona que lo vea debiera seguirlo. Pero yo estoy de acuerdo que las generaciones nuevas van a ir y tienen incorporadas estas cosas, que los sistemas van a ir mejorando y vamos a tener a quien copiarle, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Porque las cosas deberían cambiar rápido. O sea, tú me das una pista con lo que me estabas diciendo de por qué las cosas no cambian. Y la pregunta yo creo tiene que ver con quién es responsable de que las cosas funcionen. Porque la discusión de si esto es incompetencia, si hay alguien que se está aprovechando y que está sacando plata, si es corrupción, yo creo que todas pueden ser verdad y todas van al mismo tiempo, pero ¿quién es el responsable? Y la verdad que yo la respuesta a nivel jurídico la tengo clara, por ejemplo, que estamos hablando del Poder Judicial, pero De lo otro. no, a ver, dime si estoy en equivocado, pero el responsable de la dirección del Poder Judicial es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema son un montón de señores muy respetables, señoras y señoras, pero que son expertos en derecho y que probablemente no tienen mucha conciencia y no tienen mucha expertise en las disciplinas tecnológicas que se requiere para garantizarle a la ciudadanía de que no van a adulterar los expedientes, porque los que estuvimos acostumbrados al expediente cosido, con el foliado, el papel acumulado y timbrado, claro, uno decía, el papel no se pierde, se puede quemar, pero no se pierde, yo tengo una copia, y si se pierde lo puedo reconstituir. Así funcionaba la lógica de los tribunales de justicia, pero hoy día que está todo online, bueno, o sea, hay que tener una expertise que un abogado común y corriente, por muy respetable, honesto y con conocimiento jurídico, no tiene idea. O sea, yo no sé manejar una planilla Excel. Si a mí me pusieran a cargo de eso, sería un desastre. Y me imagino que la mayoría de los miembros del Poder Judicial, muchos de los cuales son amigos míos, se les va en collera esto. Entonces uno no tiene como, ¿a quién le pegamos? ¿A quién? Cuando, por ejemplo, en el caso del sicario, mucha gente ha dicho que aquí no hay corrupción, que es solamente un error. Yo creo incluso que puede ser peor, porque si es un error, si es un tema de competencias, ¿a quién le vamos a encargar que solucione el problema? Porque la incompetencia, y no estoy haciendo un juicio moral, es sencillamente que no sabemos hacer las cosas. ¿Quién va a ser capaz de resolverlo? ¿Quién podrá ayudarnos, como decía el Chapulín Colorado? Chapulín Colorado. Bueno, es época del Chapulín Colorado. Mira, yo de verdad creo que tenemos que... Uno no tiene otra posibilidad que operar con lo que... No puede pedirle como más falta que decía que me pare en el mundo que quiero bajarme. O sea, uno tiene que trabajar con las policías que tiene, con el Ministerio Público que tiene, porque pedirle... Bueno, tiene una enorme cabeza, en el buen sentido de la palabra, el fiscal nacional, pero él sabe, por ejemplo, que la custodia digital no existe y que la alta complejidad, él lo sabe, como lo saben, la alta complejidad en este país es un sistema de parche y de aprendizaje en proceso. Entonces, estamos con la base de datos del año 2000, estoy hablando del Ministerio Público, la base de datos del año 2000, cuando se creó todo el sistema, en fin, qué sé yo, y todos los procesos han sido fallidos en la digitalización
en el avance y en la creación de las unidades. Ahora acaban de crear las unidades que se crean en el Ministerio Público. Ahora acaban de crear la de Fiscalía Supraterritorial, que, déjeme decirle una cosa, ese sí que va a ser un incordio, porque de un sistema donde el fiscal era el responsable, hablando de responsabilidad, del funcionamiento bien del sistema, pero no podía meterse en ninguna causa, hoy día, con la ley que acaban de aprobar en el Congreso, cualquiera va a poder irse de requerimiento frente al fiscal y por lo tanto se va a poder, al fiscal nacional se va a meter y por lo tanto eso yo no sé cómo lo van a procesar. Cuando aumente en volumen, porque la gente va una vez, 2 veces y después se acostumbra a ir y van siempre, tribunal constitucional, etc. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacer? ¿A quién hacer responsable? Los primeros sistemas es que el sistema este es un sistema que se ha montado parche sobre parche. ¿Ah? Parche sobre parche, pero no sobre la base de algo que ya funcionara, porque si tú tienes se fue creando ad hoc. Esta parca que tengo yo, esta parche sobre parche, pero me la regaló mi mamá y es muy buena de origen, entonces todavía funciona. El parche sobre una base precaria. Claro, pero lo que digo yo, parche sobre parche, es la solución de problemas y la digitalización por parte, no integral. Uno de los temas básicos de la cultura digital es la integralidad. Es decir, es un sistema que funciona a una velocidad, porque viene de la teoría general de sistema, esto que era un secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo que desató, ¿no es cierto? Entonces, poca gente se acuerda que el ARPANET es realmente este sistema de la tríada de defensa de los Estados Unidos, fue el que creó el Internet, cuando se lo pasaron a las universidades, en fin, qué sé yo, que eran misiles en los submarinos, los silos y los bombarderos estratégicos con carga nuclear durante la Guerra Fría. ¿Ya? Esa que historia, ¿no es cierto?, después fue produciendo mejoras, el sistema pasó a las universidades, se montaron los grandes temas, Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos nuestro Silicon Valley a escala micro. Entonces, uno avanza un poquito, se crean unidades, etcétera, pero esas unidades van parche sobre parche. ¿Y cuál es el problema de la responsabilidad? Que cuando se te produce un incidente, tú solucionas el incidente, pero lo solucionas con un parche. Es decir, el proveedor tecnológico, ese te lo debe hacer así, pero tu sistema no está empaquetado tecnológicamente. Este es el tema hacia donde el Estado deberá apuntar. A proveedores empaquetados, es decir, tipos responsables, que cuando alguien les pasa lo de los camiones, por ejemplo, que los 63 cayeron ahí, en fin, qué sé yo, y que nadie es responsable, pueden bajar los logs. ¿Qué son los logs? Dar cuenta, porque todos los sistemas hoy día empaquetados tecnológicamente significan que tienen internamente un sistema de auditoría que detecta inmediatamente, ¿no es cierto?, la intrusión no autorizada por el algoritmo. El algoritmo te dice, pueden entrar don Francisco, don Max, don Vicente, pueden entrar a esto y bajo tales y tales condiciones. Todo eso va quedando registrado en el sistema. Pero cuando el sistema es de parche, nadie se hace responsable porque no hay un proveedor externo que lo tenga certificado, etcétera. Los logs no existen y por lo tanto la investigación sobre el tema tampoco existe. Y eso es lo que nos está pasando porque cada sistema funciona para allá, para acá y eso significa, con esto termino, que el Poder Judicial no le puede garantizar a los ciudadanos que las casas no van a A en vez de ir a B, que haya lo que se llama forum shopping. En fin, pasado. Hay juicios sobre esto y la Fiscalía cierra porque no tiene capacidad, porque cuando pide los logs no se los entregan, porque la KPJ no lo entrega. O sea, esto es grave, para la seguridad nacional es grave, pero ¿para qué le queremos meter? Es peor aún porque la Fiscalía no tiene la capacidad de identificar y ni siquiera de preguntar, lo digo sinceramente. Bueno, pero ¿y qué se hace? O sea, ¿cómo se podría hacer para solucionarlo? Porque orientar básicamente, primero hacer una gran inversión
a poner en sistema de comunicación con las compartimentaciones que estimen convenientes, etcétera. Todo eso se hace con los algoritmos, a todo el sistema de seguridad de orden público en este país. O sea, ley de delitos informáticos, ley de ciberseguridad, ley de datos personales. Y eso se puede encargar a alguien, porque por ejemplo en El Salvador hicieron un negocio con Google donde le dijeron digitalice, lo voy a simplificar, pero digitalice todo el Estado y páguese con el 20%, puedo estar equivocándome nuevamente en las cifras, pero más o menos la idea es así. De aquí a 3 años tiene todo digitalizado, todo ordenado, todo garantizado y usted, Google, se paga con el 20% de lo que el Estado se ahorre en esta maniobra. A mí me parece razonable esto de no armar una comisión, no tener un directorio de 20 personas y encargárselo a uno que haga todo y que esa persona sea competente. Pero no sé si en Chile tenemos la capacidad para hacerlo y no sé cuán peligroso sea encargarlo a Palantir o a Google o a alguno de estos gigantes que pueden hacer el trabajo y que es urgente hacerlo porque ya sabemos que no podemos seguir como estamos, salvo que estemos dispuestos a que se nos arranquen más sicarios. Bueno, yo creo que sí se puede hacer, sí se puede, pero hay que hacerlo necesariamente por sectores. Hay que hacerlo en los sectores críticos. Cuando se habla de cuidado de infraestructura crítica, hay que hacerlo. Por ejemplo, hay que hacerlo en los 4 pilares de la economía nacional. Minería, para que no entre la minería ilegal y el sistema esté bien, patentes, etcétera. Hay que hacerlo también en todo lo que son los puertos, el sistema de puertos. Hay que hacerlo en el sistema judicial y en las salas judiciales que se arman con... No hacer una ley de notarios, sino un sistema judicial que funcione con responsabilidad de Estado, ¿no es cierto? Y luego hay que hacerlo con bastante racionalidad porque se necesitan varios cientos de miles de dólares, millones, ¿no es cierto? Porque no es un sistema barato, es un sistema caro. Hay que cuidar la soberanía nacional, los recursos naturales, no sabemos, ¿no es cierto? Hay especulaciones en el diario todo el día sobre el cobre, por ejemplo, por lo que está pasando al otro lado en el distrito de Vicuña, en el lado argentino, y la posibilidad que entonces se saque mineral de cobre y el cobre se caiga por puertos chilenos, nosotros no tenemos puertos. En fin, esto es complejo y entonces, antes de formar tanta comisión multisectorial para preguntarle, oiga, ¿qué le parece este sistema respecto de lo que se necesita? Un núcleo que piense estratégicamente el Chile digital del siglo XXI. Yo estoy 100% convencido de que cuando la gente arma una comisión es porque no tiene carajo idea de qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que aquí la acción supera la perfección y una cosa muy importante, pasa lo mismo con la educación. La buena educación es cara, pero la mala educación en el mediano y largo plazo termina siendo mucho más costosa para las sociedades. Y si hay que invertir plata, hay que hacerlo y ojalá lo hagamos lo antes posible. Se nos está acabando el tiempo, sí. Nos quedamos con muchos temas, pero bueno, esta conversación seguirá. Pero muchas yo gracias. simplemente con una anécdota, la pueden buscar en internet, también se llama El avión y el caballo. Alguna vez la presidenta Bachelet comprometió un avión a Carabineros para que hicieran vigilancia territorial estrecha en el norte por el aumento del narcotráfico. Estoy hablando de Bachelet 1. Y resulta que Carabineros, que no tenía la comandancia, el director general no tenía un avión, fue a comprar un avión de alta gama. Va a ser como el resto de los comandantes que tenían aviones de alta gama. También quería tener un avión de alta gama, pero resulta que los aviones de vigilancia territorial, los suizos son los mejores, vuelan a 200 kilómetros. No a 700. Y entonces, porque ya han incorporado todo un sistema de divisores. No, a 200 kilómetros de velocidad. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces tiene una suspensión, motores de suspensión, y tienen unos visores instalados para fotografiar, en fin, qué sé yo, y están comunicados a estaciones de terreno, o sea, son caros.
Entonces la promesa primero era un poquito al aire. Segundo, salieron a comprar los carabineros un avión y compraron un Citation, o sea, una cosa que volaba 700, querían uno de Mach 1, o sea, 1000 kilómetros. ¿Ah? Y después se le ocurrió, la idea, no sé a quién se le ocurrió, que se lo iban para instalarle los visores, le iban a perforar el fuselaje, y entonces le pidieron a ENAER que hiciera esa cosa. Y ENAER le dijo, ni loco, nosotros no certificamos nada, ni vamos a autorizar que vuele nada. Y entonces, al final tuvieron que desistir, y yo comparé esta cosa con un montón de genetistas que para el zoológico de Santiago necesitan tener un camello. Y entonces salen a comprar un camello, no encuentran un camello y alguien le dice, mira, contratemos unos genetistas árabes, bueno, y le ponemos un caballo, le ponemos una joroba, bueno, y lo exhibimos como camello. Al primer relincho, la naturaleza se impone sobre las cosas. Eso pasa cuando trabajamos sin datos o cuando los datos que tenemos la gente no los sabe manejar, y eso es lo que está pasando. Bueno, tenemos pega. Muchas gracias, Santiago. Seguiremos conversando. Bueno, perdón por la lata. No. Muy bien. Pero muy interesante. Bueno, estas conversaciones dan para mucho. Así que muchas gracias. Gracias a Maxi, gracias a Vicente por la paciencia de escuchar, y gracias a ti. Gracias. Por favor, sigue comunicando de estas cosas. Esto fue De Aquí No Sale con Leturia, el podcast de la Metro y El Mostrador.